En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 26, del verso 14 y siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y le dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el Maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿Seré yo, Señor? Él contestó: El que me va a entregar es uno de los que moja su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿Seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean, queridísimos hermanos y hermanas, a la meditación de la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos aquellos que por primera vez nos ven a través de las redes sociales. Reciban un saludo de parte de su hermano en Cristo, Fausto Pelicón, y que Dios nos bendiga, nos ilumine, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder recibir esta palabra, esta semilla que viene a germinar dentro de nosotros para hacer producir frutos. El Evangelio nos vuelve a hablar nuevamente del personaje de Judas. Judas está dentro de este Evangelio nuevamente, y vemos por qué el Evangelio habla de Judas. Dice así: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Recordemos de que el Evangelio que hemos pasado en estos días nos ha enseñado de que Judas era el hombre que es el encargado de la bolsa de dinero. Él era el encargado que guardaba, que administraba todo el dinero que se le daba. Entonces, por eso es de que él vivía con esa intención, con ese deseo de tener cada día más y más. Y por eso le dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata, y a partir de ese momento Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Como ven, cómo ciega Satanás a Judas, cómo le ciega la vista, cómo le ciega el corazón, el entendimiento a Judas, Satanás, para poder entregar, para poder negociar, fíjese bien, para poder vender al Señor, siendo uno de los que había sido llamado para ser formados, para ser preparados y luego para enviarlos a predicar. Pero uno de ellos, quien es Judas, empieza a negociar a Jesús. Y dice: el primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el Maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Se acerca el día de la Pascua, y Jesús empieza a prepararse, empieza
a reunirse y preparar el lugar a donde Él se despide, en donde Él, ¿sí?, instituye la Santa Eucaristía en la última cena. Jesús está preparando el lugar, Jesús está preparando y por eso envía a sus discípulos. Y estando todos reunidos, los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. En esta parte del Evangelio donde dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿cómo es cuando nosotros traicionamos al Señor? ¿Cómo fue que Judas traicionó al Señor? Cuando se apartó, cuando dejó de creer en las palabras del Señor. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando nosotros caemos en el pecado, es cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor que nos dice o que nos pide hacer en las Sagradas Escrituras. Por eso dice, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo traicionamos al Señor? ¿Cómo es que nosotros traicionamos a Jesucristo? Recuerden ustedes que las Escrituras dicen, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso dicen las Escrituras, pero ¿qué hace el hombre? El hombre dice, no, yo al matrimonio no. Prefiero estar solo, prefiero estar unido, pero yo casarme, ni que loco estuviera. ¿Qué están haciendo? Desobedeciendo. Por eso dice, ¿seré yo, Señor? Uno a uno se preguntaba. Oiga, ¿qué dice? En verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, Señor? ¿Se ha preguntado usted si usted ha traicionado al Señor? ¿Se ha preguntado usted cuál es la forma que usted ha usado para traicionar al Señor? Cuando dice la palabra que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal, Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. ¿Se ha preguntado usted? ¿Usted se ha dicho, seré yo, Señor? Cuando el Señor dice, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Será que no es una forma de traicionar al Señor desobedeciendo su palabra? Mire cómo lo dice, así como el Padre me envió, así los envío yo, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. O más bien, a quienes ustedes descarguen de sus pecados, quedarán liberados. Y al que no se los liberen, se quedarán sin perdonar. A quienes no se los perdonan, quedarán sin perdonar. ¿Seré yo, Señor? Uno de ustedes me va a traicionar. Y eso es la forma en que nosotros como cristianos traicionamos al Señor. Cuando el Señor dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y nosotros seguimos, miren, seguimos nosotros traicionando al Señor. Uno de ustedes me va a traicionar, dice el Señor. ¿Seré yo acaso, Señor? ¿Seré yo? ¿Usted se ha hecho la pregunta? Por eso la palabra dice, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y ha sido escogido, ha sido instituido por Dios para que Él, mire, para que Él intervenga por nosotros ante Dios. Pero nosotros no queremos creer. ¿Qué fue lo que hizo Jesús, al cual Judas llegó a venderlo por 30 monedas de plata? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue el pecado de Jesús? ¿Predicar el evangelio? ¿Sanar a los enfermos? ¿Denunciar las injusticias? ¿Expulsar a los ladrones, los vendedores dentro del templo? Recordemos de que los sacerdotes, ellos eran dueños del dinero.
Recordemos de que ellos en el templo tenían una monedita, que todo aquel que quería comprar una oveja dentro del templo tenía que cambiar el dinero, porque por medio de ese dinero podían comprar una oveja para poder ofrecerlo en sacrificio para Dios. Ellos manejaban el dinero y por eso Judas, él vivía con esa ambición, era avaro del dinero y ese fue el pecado de él. Ese fue el pecado por el cual vendió al Señor. Pero, ¿qué pasó? Jesús, siendo inocente, Jesús, a pesar de ser enviado por Dios a liberar, a salvar el mundo de la esclavitud del pecado, se entrega a la muerte. ¿Cuál fue el error? ¿Qué pecado cometió Cristo? ¿Anunciar la palabra de Dios, eso es pecado? ¿Predicar a la humanidad, enseñar a la humanidad, eso es pecado? Y por eso Cristo llegó a la muerte. Por eso Cristo fue crucificado. Pero si vemos en San Mateo capítulo 27, en San Mateo capítulo 27 del verso 3 al 5, Judas se arrepintió. Mire usted cómo lo dice San Mateo capítulo 27 verso 3 al 5 dice: cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Eso es lo que pasó con Judas cuando, sí, cuando se dejó cegar por Satanás. Satanás ciega la vista, ciega la mente y el corazón de Judas y hace caer en el pecado. Y eso justamente es lo que pasa como cristianos que somos. Cuando no creemos en la palabra del Señor, nos dejamos cegar. Cuando vivimos la ambición del tener, del querer cada día más y ser más y más, estás poniendo a tu dinero, estás teniendo al dinero como un Dios, porque estás cada día luchando y preocupando para tener más y a Dios lo dejas a un lado. Y Jesús, eso fue lo que Jesús vino a denunciar. Le dijo que el hombre, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y aún así no les agradó a la gente. Por eso cuando el cristiano hoy predica la verdad, cuando el cristiano hoy invita a la conversión, invita a la participación dentro de la iglesia, invita a que debemos formarnos y prepararnos, ¿qué hacen? Vernos con malas caras, vernos con malos ojos, señalarnos y criticarnos. Eso es lo que pasó en la vida de Jesús. A Jesús no lo mataron por otra cosa. Después se arrepiente Judas. Judas se arrepiente, va y devuelve el dinero. ¿Y qué hace al final? Se ahorcó. Termina quitándose la vida. ¿Cuál es el final de nuestra vida cuando nosotros vivimos en el pecado y dejamos a Dios por un lado? Cuando nosotros andamos con la ambición, cada día tener, cada día las posesiones, el poder, el querer tener más, el querer ser más que los demás o ser más como Dios. ¿A dónde llega eso? A la muerte, al pecado. Por eso Gálatas capítulo 6 en el verso 7 dice: no podemos engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar, no lo podemos mentir, no podemos decir que sí estamos haciendo las cosas bien cuando en verdad no lo estamos haciendo bien. Y eso lo dice la palabra del Señor. Fíjese muy bien. Mire cómo lo dice en Gálatas. Vamos a buscar Gálatas. ¿Dónde está? Gálatas capítulo 6, verso 7. Mire cómo lo dice el Señor en su palabra. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. No podemos engañar, no nos podemos burlar del Señor. No podemos decir que sí estamos sirviendo, trabajando para Dios, cuando en verdad nuestra vida, nuestra mente está en los intereses de este mundo, en los placeres de la carne, en la ambición.
No podemos, dice el Señor, no se engañen. Nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu vida eterna. ¿Qué es lo que usted hoy está sembrando? ¿Qué es lo que en qué está trabajando usted hoy? ¿Cómo está administrando usted la vida que hoy le ha dado el Señor? ¿Cuántos años de vida el Señor le ha concedido, le ha regalado? ¿Cómo usted está viviendo esa vida con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su compañero de hogar? ¿Cuántos años más quiere usted para prepararse, para llegar al matrimonio? ¿Qué está esperando usted si ya está convertido y no se ha confesado? ¿Qué está esperando para prepararse? En verdad, no podemos engañar al Señor. ¿Por qué dice Juan? San Juan lo dice, San Juan 17:17 dice, conságralos en la verdad. Lo dice el Señor, pero nosotros decimos no, nosotros nos dejamos cegar por Satanás. Y es por eso que hoy como cristiano, mire, cuando el cristiano no denuncia el pecado, no denuncia las injusticias de su propia vida, no lo hará con los demás, no lo hará con su pueblo, con su comunidad, con su parroquia, no lo hará. Y el Señor nos invita, mire cómo lo dice Isaías, Isaías en el capítulo 50, que es la primera lectura, nos dice por qué Jesús murió, por qué Jesús llegó hasta la cruz, por qué llegó a la muerte Jesús. No porque era un mal hombre, no porque tenía un mal testimonio, no, sino por anunciar la buena nueva del reino de Dios y denunciar las injusticias. Mire cómo lo dice Isaías capítulo 50, en su verso 4 en adelante, dice, el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar con su discípulo. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está aburrido. A la mañana Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. El profeta dice que el cristiano, el catequista, el predicador, el matrimonio, la pareja de matrimonio, deben denunciar las injusticias y anunciar la palabra del Señor. Cuando usted lo hace, es cuando a usted lo van a empezar a seguir, a calumniar, a criticar, lo van a bofetear, lo van a escupir, lo van a azotar como lo hicieron al Señor. Es el camino que lleva aquel que quiere llegar a la salvación, aquel cristiano que quiere llegar al reino de los cielos, aquel predicador que quiere llegar al reino de los cielos. Ese es el camino. Dar la vida por el Señor es anunciar el Evangelio, la preparación de todos aquellos que viven en el pecado, invitarlos a la conversión. Fue lo que Cristo Jesús hizo y por eso fue vendido, fíjese bien, por 30 monedas de plata. Mas aquel que lo vendió, mejor le hubiera sido no haber nacido, dice. Y por eso hoy el Evangelio, el profeta Isaías nos dice, el Señor Yahvé me ha abierto los oídos y yo no me resistí ni me eché atrás. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Es lo que dice Isaías, todo lo que el cristiano debe de pasar. Pero si usted no denuncia las injusticias, usted está a favor del adulterio, usted está a favor del hechicero, del brujo, usted está a favor de aquel que vive en el pecado, aquel que vive en la fornicación. Usted está a favor, usted apoya a todos aquellos que dicen que todas las iglesias son iguales. Si usted lo apoya, a usted no le va a pasar nada. A usted lo van a querer, a usted lo van a apreciar, a usted lo van a felicitar y lo van a aplaudir. Pero si usted denuncia las injusticias del pecado, a usted dice, he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba, y no oculté mi rostro ante las injurias y los escupos. Eso es lo que pasará cuando usted denuncia las injusticias y el pecado, toda clase de pecado, usted será perseguido como Cristo. El Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas.
Cuando usted está con el Señor, por eso, mire, cuando usted está en presencia del Señor, cuando usted se está fortaleciendo de la palabra, cuando usted está escudriñando las escrituras, está en oración, ¿a quién debe tenerle miedo? ¿Por qué debe tenerle miedo? Si es el Señor que está con usted, por eso dice, el Señor Yahvé está de mi parte y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Cuando el Señor está de tu parte es cuando has hecho lo que dice Ezequiel. Por eso Ezequiel capítulo 3 en su verso 1 en adelante dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Cuando el profeta Ezequiel dice, cómete este rollo, llena tu estómago, sáciate de ese hambre, está diciendo que debemos de estudiar, de prepararnos, de acercarnos a la palabra para no tener miedo el día en que usted le toca predicar y anunciar el reino de Dios con esa valentía como lo hacía Jesús en las sinagogas, en las calles. Cuando Jesús predicaba los días sábados y sanaba enfermos en la sinagoga, en el templo lo encontraban hablando y predicando de la palabra sin miedo. Él los reprendía, él les decía las cosas a los judíos. Y eso es lo que Ezequiel dice, cómete este rollo. Es necesario, es importante que nosotros nos dirijamos, que nosotros nos alimentemos de la palabra, porque primera de Timoteo capítulo 4 en su verso 1, mire cómo lo dice San Pablo a la carta a Timoteo capítulo 4 verso 1, dice, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y por esa razón nosotros tenemos que hacer lo que dice Ezequiel, alimentarnos, comernos ese rollo, llenarnos. Y cómo es el sabor, es agradable, es rico, dice Ezequiel. ¿Por qué? Porque el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Vendrá, hay otra doctrina, pero es una doctrina diabólica y para eso debemos estar preparados para poder predicar, para poder denunciar el pecado, para poder vivir el evangelio que Cristo nos ha enseñado. Por eso en el verso 6 dice, si explicas todas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, alimentando con las enseñanzas de la fe y la sana doctrina que has seguido. Si explicas, si evangelizas, si predicas, como tal lo dice Ezequiel, como tal lo dice Isaías. Isaías capítulo 50 dice que no debes de tener miedo, debes ser valiente porque Cristo está contigo. Ezequiel dice, tienes que alimentarte, tienes que comer, tienes que llenarte para después ir y llevar esa palabra a los demás. Si explicas estas cosas, dice Pablo, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor y es por eso, justamente por eso, Cristo fue vendido por Judas por 30 monedas. La hora del Señor le llega. Por eso dice en el verso, mire, 1 Timoteo 4:16 dice, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Cuídate, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ese es el querer de Dios, que yo predique, que yo me prepare, que yo me alimente, que con el Señor en mí yo pueda llevar esa palabra para así salvarme a mí mismo y salvar a ustedes, a los que quieran escuchar la palabra y a los que no lo quieren. Mi respeto para ustedes, pero yo estoy haciendo lo que el Señor me ha invitado a hacer. Entonces, ¿por qué Jesús llegó a la muerte? ¿Por qué Jesús fue vendido? ¿Por qué Judas se arrepintió después? Dice
Mateo 27:3, ¿por qué Judas se arrepintió y llevó el dinero de regreso nuevamente para devolvérselo? Porque él vio que Jesús era inocente de todo lo de lo que se le acusaba. ¿Cuántos hombres han llegado a la muerte por hablar del reino de Dios, por denunciar las injusticias? ¿Cuántos no han muerto? ¿Cuántos no están sufriendo? Eso es la invitación que Jesús nos hace, a que nosotros cuidemos nuestra conducta y nuestra enseñanza. Lo que hemos recibido del Maestro, eso debemos de hacer, porque hoy mucha gente no cree en el matrimonio, no creen en la confesión, no creen en el pan, que es el cuerpo de Cristo, no creen en la sana doctrina de la iglesia, que es una iglesia que Cristo fundó, no creen en toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras, están en contra, fíjese bien. ¿Seré yo Señor acaso? Uno de ustedes me va a traicionar. Y por eso dice 1 Timoteo 4:1, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, dicen, no todos, algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y debemos de prepararnos. La gente no cree. No creyó cuando Jesús lo andaba anunciando, andaba invitando, no creyó la gente, la humanidad no creyó, lo calumniaron, lo traicionaron, lo vendieron, lo crucificaron, le dieron muerte. No creer, y lo mismo dice hoy. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 6. San Juan en su capítulo 6, en su verso 64, mire qué dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Y sí lo hay, porque sí lo hay. Lo que el predicador, lo que Jesús hizo, hablar de lo que se tiene que ser para poder heredar el reino. Hoy el predicador, hoy la iglesia lo enseña. Y no les agrada, no les gusta. ¿Qué quieren? Que les cuente cosas bonitas, que esté al lado de todo el pecado, que esté al lado de todos los que viven en la fornicación y que no creen en el matrimonio. Que todos digan que vivir unido es lo mismo, que es vivir mejor. Eso es lo que creen, que quieren. Pero dice, hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Cuántos no hay? Hay muchísimos. Uno de ustedes me va a traicionar. Jesús a la mesa con sus discípulos dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empiezan uno por uno a cuestionarse y dicen, ¿seré yo acaso? ¿Seré yo, Señor? Mire, y por eso dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes son los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Eso es lo que muchos hoy viven dentro de la iglesia. No aceptan, no quieren, no les gusta la predicación. Por eso hay temas, hay predicaciones que si a usted le gusta o no le gusta, usted debe de escucharlo. Usted debe de apoyar este ministerio porque es lo que el Señor nos pide. No podemos hablar solo de cosas bonitas, sino que debemos de predicar lo que el Señor quiere. Y cuando uno predica, ¿qué hacen? Se van los demás. Se van. Y a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Cuando la Biblia lo dice, es porque se ha vivido y se vive. Es la realidad, hermanos y hermanas. La palabra del Señor es muy claro. Por eso, fíjese bien, hasta Judas, él preguntó, mire cómo lo dijo Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. ¿Seré yo acaso maestro? Tú lo has dicho. ¿Cómo es de que nosotros, fíjese bien, siendo cristianos, todavía negamos al Señor?
Judas, a pesar del error, a pesar del pecado que él ya había cometido, todavía le dice al Señor, ¿seré yo acaso, Señor? ¿Seré yo acaso, Maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Esta es la invitación que hoy el Señor nos enseña, la palabra de Dios, que hoy el Señor comparte con cada uno de nosotros. Esperemos que usted tenga la oportunidad de ver hasta el final este video. Esperemos que usted apoye dejándonos un like, dejándonos un comentario desde dónde nos ven, de qué parte usted nos está viendo. Déjenos un comentario. Si le gustó o no le gustó. Si le gustó, apóyenos con un like. Si no le gustó, no hay problema. Seguimos siendo amigos, pero nosotros seguimos en el ministerio de la predicación de la palabra del Señor. Así es pues, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Será hasta el día de mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.